Utiliza las 3R. Reducir, reusar y reciclar. Playas libres, basura cero. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Adeline Mertenat. Yo trabajo para un instituto de investigación que se llama EAVAC, donde pueden ver ahí el logo. El EAVAC es el Instituto Suizo de Ciencia y Tecnología del Agua y soy investigadora y trabajo el tema de gestión de los residuos sólidos. Así que van a ver que en mi presentación pues hablo bastante de residuos sólidos, de basura, pero es normal, de formación profesional. Y hoy estoy con ustedes para hablar del tema del cambio de comportamiento. Bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a ver durante esta presentación es lo siguiente. Primero vamos a ver qué determina el uso de infraestructuras o de equipos. Después vamos a ver cuáles son los factores que influyen en el comportamiento. Les voy a presentar el enfoque sistemático RANAS. Después les voy a mostrar ejemplos de Guatemala y de Bolivia en temas de gestión de los residuos sólidos. Bueno, si todo queda no tan claro hasta ahora, es normal, pero ya van a ver, pronto todo se debería aclarar. Empezamos. Entonces, durante muchos años hemos pensado que al entregar una infraestructura o un equipo, se iniciaba de manera como casi que directa su buen uso. Por ejemplo, dando filtros de aguas en casa o dando contenedores diferenciados para poder separar la basura en casa o en cualquier lugar público, ¿no? Como en este caso, en esta foto de Nicaragua, donde se puede ver que hay muchos contenedores diferenciados donde uno puede poner los desechos orgánicos, las botellas plástico, el vidrio, papel, latas de aluminio, desechos generales y todo perfecto, ¿no? Así se parece que, bueno, todo está para que la gente separe bien su basura. Ahora bien, cuando empezamos a mirar adentro de los contenedores, pues normalmente es otra historia, ¿no? Y ahí pasó también. Cuando abrí el contenedor de los residuos orgánicos, pues vi que había una mezcla. Obviamente tenemos un poquito de restos de plátano, restos de naranjas también, pero también vemos plásticos, ¿no? Entonces vemos aquí que al final brindar una infraestructura, pues no hace que la gente la utilice de forma adecuada. ¿Y por qué? Pues el problema de ese enfoque que les decía anteriormente, de entregar una infraestructura y pensar que se va a empezar el uso adecuado, es que entre la infraestructura o el equipo, digamos, y el uso adecuado, pues hay una persona. Y no sabemos lo que está pasando adentro de la cabeza de esta persona, ¿no? La persona, sus pensamientos, su comportamiento es como una caja negra y necesitamos más información sobre esta caja negra para entender mejor el comportamiento de la gente. Les voy a dar un ejemplo. Tomamos el ejemplo siguiente, seguimos con el tema de la basura. Como ya les dije, pues yo soy basuróloga, así que es mi tema de predilección. Y ahí en ese ejemplo vamos a entregar contenedores a una familia para que la gente pueda separar sus residuos en casa. Muy bien. Según la teoría de psicología, lo que hay adentro de esta caja negra, que pues ahora está más naranjada que negra, son los distintos factores que la gente tiene en su mente y que influencian su comportamiento, como el factor A, B, C y D, que vemos ahí adentro de la cabecita de la persona. Y esos factores van a determinar si la persona va o no a realizar un comportamiento. Y en este caso, pues como sigo con mi ejemplo de basura, pues separar sus residuos sólidos. Muy bien, seguimos con el ejemplo. Tenemos a una persona A con sus factores de comportamiento A, B, C y D, que sí separa su basura en su hogar. Muy bien. Mientras que la persona B, con sus factores A, B, menos C y menos D, no separa su basura en su casa. Y al comparar los factores de comportamiento entre la persona A y la persona B, podemos identificar los factores que son relevantes para realizar un comportamiento. En este caso, pues como les dije antes, el factor menos C y menos D, que son los dos factores que son diferentes. Bueno, ya es suficiente con la teoría y los factores, porque estoy segura que ya les perdí casi a todos. Entonces vamos a mirar un poco de qué factor estoy hablando con otro ejemplo. Pero obviamente siempre en el tema de gestión de los residuos sólidos. Aquí tenemos en el centro a una persona explicando por qué es importante separar sus residuos, su basura y cómo hacerlo. Ahí se depositan los residuos orgánicos, ahí los plásticos o reciclables y ahí el resto, ¿no? Los desechos. Bien. Pero el por qué y el cómo no son las únicas preguntas que se plantean esas mujeres al escucharlo. En este caso también se pueden preguntar
¿Estoy en riesgo? ¿En serio? ¿Y por qué? De verdad, no separar mis residuos puede ser realmente malo para mi salud o para el medio ambiente. Otra persona se puede preguntar, ¿me gusta? ¿Me gusta hacerlo o me parece asqueroso? Otra persona se puede preguntar, ¿cuáles son los costos y los beneficios? ¿Vale la pena de verdad separar los residuos en casa o estoy más bien perdiendo mi tiempo? Otra persona se puede preguntar, ¿pero qué van a decir los demás? ¿Dirán que estoy perdiendo mi tiempo justamente haciendo algo así, que no es tan relevante? ¿O más bien estarán orgullosos de mí? Otra persona se puede preguntar, ¿lo puedo hacer? ¿Tengo suficientemente espacio en casa para tener distintos contenedores? ¿Tengo el conocimiento para hacerlo bien? ¿De verdad cuando voy a tener algo en mi mano voy a saber a dónde tengo que botarlo? Y otra persona se puede también preguntar, ¿cómo gestionarlo? ¿Tendré suficientemente tiempo para sacar mi basura y colocarla en el lugar adecuado para el camión recolector pueda recolectarlo en el momento preciso? Y ven que hay mucho más preguntas al final que solamente el por qué y el cómo. Y todas esas preguntas son válidas. Y de hecho, desde el punto de vista psicológico, todas estas preguntas están relacionadas con factores de comportamiento específico. Y es ahí que vamos a entregar en el corazón de mi presentación. Tenemos primero con la pregunta que les hacía antes, ¿estoy en riesgo? ¿Por qué? Estamos influenciando en el factor de riesgo tiene que ver con la comprensión y la conciencia del riesgo para la salud y también para el medio ambiente. Entonces, el factor de riesgo. Después, las preguntas de me gusta, qué implica, cuáles son los costos, beneficios. Eso tiene mucho que ver con el factor de actitud, que es la actitud positiva o negativa de una persona hacia un comportamiento. Después tenemos a las preguntas de qué van a decir los demás, que tiene mucho que ver con el factor de norma. Aquí hay que cuidarse un poquito porque no estoy hablando de norma de legislación o de reglamentación, sino estoy hablando de norma en el sentido de la presión social. Es como la presión social percibida para realizar un comportamiento. Es decir, si los demás van a estar como, está muy bien lo que estás haciendo o no, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿No? Entonces, el factor de norma aquí tiene mucho que ver con la presión social. Después tenemos al factor de habilidad o de capacidad, que es la confianza de una persona en su capacidad para realizar un comportamiento. Es decir, si yo tengo el conocimiento y las herramientas que se necesiten para poder realizar el comportamiento. Y finalmente tenemos al factor de autorregulación, que tienen que ver con los esfuerzos de la persona para planificar y controlar un comportamiento y para gestionar conflictos o señales de distracciones. Ese factor de autorregulación tiene mucho que ver también con el compromiso personal, no social, sino personal. Entonces, ahí tenemos nuestros 5 factores. Y estos factores son los factores psicológicos RANAS de la sigla en inglés, Risk, Attitude, Norm, Ability and Self-Regulation, que es casi lo mismo que las siglas en español, sino más bien que la habilidad pues se cambió para ability sin H y que la autorregulación pues es self-regulation. Pero ahí lo importante es que es un enfoque psicológico sistemático que fue desarrollado en el EABAC, en el instituto donde trabajo yo, por el Dr. Mosber. Y según la teoría de RANAS, estos factores psicológicos, riesgos, actitud, norma, habilidad, autorregulación, son los factores que impulsan un comportamiento. Estos factores llevarán a ciertas creencias y influirán en la intención de una persona a adoptar un determinado comportamiento y utilizar un diapositivo o incluso de formar un hábito. Entonces, claro, ahí ven la ranita en la diapositiva, pues obviamente ranas al final de cuentas no tienen nada que ver con las ranitas, lo siento mucho, pero por lo menos las ranitas nos pueden ayudar a no olvidar los 5 factores, ¿no? Risk, attitude, riesgo, actitud, norma, habilidad y autorregulación. Piensan en las ranitas y piensan un poquito en inglés y ya tienen los 5 factores que van a cambiar su vida por siempre. Bueno,
Ahora bien, si queremos conseguir un cambio de comportamiento, podemos utilizar diferentes técnicas para fomentar el cambio de comportamiento. Por ejemplo, y ahí es que está muy interesante, y van a ver, yo una vez que supe de estas informaciones se me cambió la vida y ya no veo las publicidades o las informaciones brindadas de la misma forma. Y ya van a ver por qué. Entonces, para cada uno de esos factores, como les decía, hay técnicas de cambio de comportamiento diferentes. Por ejemplo, para el factor de riesgo, lo que vamos a hacer es presentar hechos y escenarios. Vamos a informar sobre los riesgos personales, sobre los riesgos de salud y también del medio ambiente, y vamos a realmente trabajar en el lado de la información. Ahora, si piensan, por ejemplo, en la pandemia de COVID, todas las informaciones que hemos recibido de por favor lavarse las manos, que es importante para cuidar su salud, pues es algo de información, ¿no? Nos dijeron, si no te lavas las manos, te vas a enfermar feo. Entonces, lo de informar sobre ese comportamiento, lavarse las manos es importante para no enfermarse, pues era para activar el factor de riesgo, ¿no? En cada una de las personas teníamos muy presente que era importante lavarse las manos para estar mejor de salud. Entonces, ahí es típicamente las técnicas de información. Después, para el factor de actitud, lo que vamos a tratar de trabajar es el lado de la persuasión, es decir, los costos, beneficios y estimular o hablar con otros. Vamos a dar también recompensas y premios y vamos a tratar de hacer que las personas se den cuenta que es mejor hacer el comportamiento que no hacerlo. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de separar los residuos en casa, si vamos a decir a las personas, si tú separas tus residuos, yo te voy a dar, no sé, un premio o cualquiera, pues ahí estamos tratando de activar la actitud, ¿no? De tratar de persuadir a la gente que es importante hacer el comportamiento. Dar regalos, dar reconocimiento, todo eso tiene que ver con el lado del factor de actitud. Después, para el factor de normas, que otra vez no tiene nada que ver con regulación y legislación, sino más bien con presión social, ahí vamos a utilizar otras herramientas que llamamos las herramientas de normas, ¿no? Vamos a tratar de resaltar el compromiso de otro, vamos a mostrar un compromiso público, vamos a utilizar realmente la presión social, la identidad grupal para mostrar modelos de la sociedad que hacen el comportamiento que queremos que la gente tome, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos muchos de las publicidades de las marcas famosas, Nike, Adidas y demás, pues siempre utilizan una figura, una persona emblemática para decir, oye, si tú quieres ser cool o ser chévere como esta persona, pues tienes que comprarte los Adidas o los Nike, si no, no vas a ser tan chévere como los demás. Entonces, ahí están nada más tratando de fomentar ese factor de norma. Queremos ser tan chéveres como ellos, entonces vamos a conseguir los mismos materiales. Entonces, ahí, factor de normas. Ya les dije que les va a cambiar la vida de ver con estos 5 factores los cambios de comportamiento. Después tenemos al factor de habilidad. De ahí vamos a tratar obviamente las capacidades o habilidades, vamos a proveer instrucción, infraestructura y vamos a entrenar a la gente y organizarlos. Entonces, ahí, por ejemplo, dar un taller o proporcionar instrucción o infraestructura, pues todo eso es activar el factor de habilidad. Vamos a dejar a las personas que estén en un estado que puedan hacer el comportamiento deseado. Y después, por último, para el factor de autorregulación, vamos a trabajar lo que se llama la planificación. Vamos a tratar de reforzar la planificación, a discutir cómo separar, cómo superar las barreras. Vamos a fortalecer también el compromiso personal, que son elementos importantes para el factor de autorregulación. Y obviamente, hay que tener siempre en cuenta los contextos sociales, es decir, la cultura, las tradiciones, las leyes y las políticas del lugar donde hacemos nuestras intervenciones. Tenemos también que mirar mucho el contexto físico, el entorno natural, las estacionalidades y también al contexto personal, por ejemplo, el género, la edad, etcétera, etcétera. Y todos esos elementos son importantes a la hora de definir las estrategias para fomentar un cambio de comportamiento. Bueno, ahora deberían estar ustedes más familiarizados con los 5 factores ranas
de la ranita otra vez, riesgo, actitud, norma, habilidad, autorregulación. Y ahora les voy a mostrar muy, muy brevemente cómo utilizar la metodología ranas paso por paso. Entonces, el primer paso es de identificar los determinantes del comportamiento. Es realmente cuando uno quiere cambiar un comportamiento, es importante hacer una pausa y pensar, ok, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que las personas tienen que hacer para realizar el comportamiento? ¿Estamos hablando de solamente comprar algo nuevo o estamos hablando de tener agua y jabón para poder lavarse las manos o estamos hablando de separar los residuos sólidos? ¿Y qué se necesita para realizar ese comportamiento? Entonces, siempre la primera etapa es realmente una reflexión sobre el comportamiento que queremos cambiar. Después viene la etapa 2, que es una de las etapas más importantes de toda la metodología ranas, es de medir y determinar los determinantes del comportamiento. Es decir, de los 5 factores que ya les hablé bastante hasta ahora, ¿cuál es el más importante en este caso? Porque a veces un factor va a funcionar bien en un lugar, pero no va a funcionar en otros lugares. Entonces, siempre hay que tratar de medir y determinar cuál de los factores es más importante en este caso específico. Y al final, una vez que ya sabemos qué factor tenemos que enfocarnos, pues podemos determinar las técnicas de cambio de comportamiento y las actividades. Y de ahí podemos hacer la implementación y mirar los resultados. Ahora bien, eso entonces era para todo el ranas y un poco el enfoque sistemático que les quería presentar. Ahora les voy a presentar ejemplos de Guatemala y de Bolivia sobre gestión de los residuos sólidos. Y empezamos por Bolivia. Entonces, esa metodología ranas se utilizó en Bolivia por Helvetas Bolivia, una ONG suiza, obviamente con el apoyo del EABAC, el instituto donde trabajo yo. Y ahí pues utilizaron toda la metodología ranas para saber cómo fomentar la separación de los residuos sólidos en casa. Y al hacer todo el estudio ranas, se dieron cuenta que los factores más importantes en este caso era la habilidad, la autorregulación y las normas, es decir, las presiones sociales. Entonces, trataron de utilizar técnicas de cambio de comportamiento o intervenciones dirigidas hasta esos factores. Por ejemplo, hicieron un teatro escolar dirigido a las normas y a las capacidades y trataron de fomentar el compromiso dando pulseritas a los jóvenes estudiantes embajadores que iban a decir que ellos se comprometían a separar los residuos sólidos. Y en el teatro, lo que hacían, por ejemplo, para fomentar un poco eso de la presión social o de la norma, era de decir que si tú no separas, había una niña y un niño, y la niña decía al niño, oye, yo no quiero salir contigo porque tú eres muy sucio, tú no separas tu basura. Entonces, ven, es como un poco utilizar lo de la presión social a través de un teatro para difundir el mensaje a los niños que separar los residuos está bien, porque está bien visto para la sociedad. Después también hicieron visitas puerta a puerta para activar la autorregulación, les dieron como un afiche con una agenda donde se decía qué día se recoge qué tipo de residuos sólidos y al final les entregaba una pegatina, un sticker en la puerta diciendo yo quiero mi valle limpio, yo separo mi basura. Entonces ahí es un poco la idea. Y también hicieron videos con personajes famosos de la zona que mostraban su compromiso. Entonces ahí otra vez es el factor de norma que era muy importante. En Guatemala lo que hicieron otra vez el estudio ranas para la separación de los residuos sólidos y lo que vieron ahí es que el factor de habilidad y el factor de norma era muy importante en este caso para separar los residuos. Entonces lo que hicieron era entregar banderas a los hogares para los que separaban sus residuos en casa para visibilizar su comportamiento. Entonces, si yo tenía una banderita afuera de mi casa es porque yo separaba y todos los vecinos se daban cuenta de si yo separo o no. Y era para fomentar un poco esa presión social. También hicieron anuncios de televisión que demostraban que a pesar de las dificultades se podía mantener el comportamiento y utilizaban gente local, ¿no? Entonces había el factor de norma y habilidad. También dieron folletos sobre la separación de los residuos utilizando líderes y trajes típicos para primero dar capacidad, ¿no? Para capacitar a la gente cómo hacerlo y también tratando de un poco impulsar el factor de norma utilizando figuras emblemáticas. Lo que hicieran también en Guatemala en otros temas de reducción de los residuos sólidos era, por ejemplo, hacer un catálogo de prácticas ancestrales para mostrar a las personas que sí tenían alternativas al plástico
También hicieron una campaña en Internet, 365 días sin basura, y todos los días en Facebook tenían unos ejemplos de qué se puede hacer para no utilizar plástico. Entonces ahí pueden ver que al final el hecho de utilizar ranas les ha abierto la mente, ¿no? Y pensar más allá de las campañas que normalmente hacemos, que muchas veces nos enfocamos más en el factor de riesgo, que por algunos comportamientos está bien, ¿no? Por ejemplo, temas de salud es importante, pero después ya necesitamos más innovación para motivar a la gente para seguir haciendo un comportamiento. Bien, ya estamos como casi al final de mi presentación. Entonces, en resumen, los principales mensajes que hay que recordar son los siguientes. Primero, cambiar el comportamiento es una tarea difícil. Muchas veces estamos pensando, ya, en este proyecto vamos a pedir a la gente que haga esto o lo otro. Pues estamos pidiendo un cambio de comportamiento y sabemos nosotros, yo cada año digo que voy a comer menos chocolate como chica bien suiza y cada año acabo comiendo exactamente la misma cantidad, porque no es tan fácil cambiar un comportamiento. Cuando uno está acostumbrado a hacer algo, es difícil cambiarlo. Entonces siempre tenemos que acordarnos de eso, ¿no? Que no es tan fácil. Y desafortunadamente no hay recetas mágicas para el éxito de una campaña de sensibilización en el tema que sea. No es que podemos aplicar siempre lo mismo en todos los lugares, no. Es clave identificar el comportamiento que queremos cambiar, es decir, reflexionar sobre ese comportamiento. También analizar el factor psicológico relevante ayude a que las campañas sean más eficaces, obviamente, y pues no siempre se va a tener el presupuesto para hacer un análisis ranas, pero por lo menos hay que pensar que hay distintos factores y tratar de ir más allá del solamente por qué y el cómo, que son siempre los elementos que tenemos la tendencia de chequear cuando hacemos nuestras campañas, ¿no? Y es importante innovar a la hora de crear sus campañas, qué mensaje queremos llevar, qué factor queremos activar, con qué tipo de técnica queremos llegar a la gente, un poco tratar de realmente innovar, ¿no? Porque para que la gente no se aburre con los mensajes que se estamos brindando. Y eso tiene mucho que ver con todos los temas de educación ambiental, ¿no? Tenemos que tratar de innovar y tratar de diversificar nuestros mensajes, pensando siempre en los 5 factores, porque son los factores que sí impulsan un comportamiento. Y también, por último, es importante hacer campañas de sensibilización inclusiva, es decir, asegurar el aspecto de género y no aumentar las desigualdades de género. Por ejemplo, cuando se trata de gestión de los residuos sólidos, muchas veces la tarea bueno, tener el hogar limpio recae en las mujeres en muchos sitios, pero no es porque recae en las mujeres que toda la campaña tiene que solamente enfocarse en las mujeres para separar los residuos, porque si no estamos solamente creando más desigualdad. Entonces es importante realmente tratar de incluir a todos y asegurar que los mensajes tienen su público cible, ¿no? No se puede hablar de la misma forma a un niño que a un abuelo. Y tampoco se puede hablar de la misma forma a una persona del campo, de la ciudad, son otras realidades. Entonces siempre hay que realmente tratar de incluir a todos y diversificar los mensajes. Bueno, si quieren más información sobre ranas, aquí les dejo 2 enlaces. Primero es una página web donde pueden ver todos los recursos que existen sobre ranas, y también les dejo un enlace donde pueden descargar la guía ranas si les interesa el tema. Y obviamente, nunca hay que olvidar la ranita, ¿no? Los 5 factores: riesgo, actitud, norma, habilidad y autorregulación. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de esa charla.